Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la primera parte de iteradores externos, ¿sí? Que de repente apareció esta palabra iteradores, ahora que estamos empezando a hablar de lo que es la lista, y vamos a ver qué son los iteradores en general y quizás un poco en particular cómo la lista usa iteradores. Bien, en este caso vamos a hablar de lo que son iteradores externos y vamos a ver por qué se llama externos, ¿no? Ya que tienen estos nombres extraños. Presentar. Vamos a darnos un filtro láser. Ahí va. Entonces, vamos a decir, ¿qué es un iterador? ¿Sí? Dice ahí, es una herramienta que permite acceder a los elementos de un tipo de dato abstracto sin conocer su estructura interna. ¿Sí? Es decir, cada tipo de dato abstracto tiene de por sí una estructura interna, pero no necesariamente vamos a querer exponer la estructura interna para que alguien que use nuestras estructuras, por ejemplo, Bárbara, conozca las estructuras internas de nuestro tipo de dato abstracto. Nosotros queremos poder abstraer, ¿sí? TAD es tipo abstracto de dato o tipo de dato abstracto, ¿sí? Eso es TAD. ¿Okay? Y nosotros queremos poder abstraer esa implementación interna del tipo de dato sin la necesidad de exponerla. Por ejemplo, en la cola, la estructura interna son los nodos, ¿sí? Es decir, perdón, la cola está hecho en una estructura interna en forma de cola enlazada que usa nodos, ¿sí? Entonces, hay una diferencia intrínseca entre implementar la cola de forma enlazada usando nodos e implementar la cola montada sobre un arreglo dinámico, ¿sí? La idea, y es algo que estuvimos respondiendo dudas el fin de semana, es que de ninguna manera se debería exponer la implementación interna de una estructura, por ejemplo, en nuestro punto H. Si en el punto H no puede aparecer algo que sea un nodo, en el punto H no puede aparecer que la cola tiene un atributo que se llama primero, ese tipo de cosas son las que no se deberían hacer justamente para evitar exponer la estructura interna de nuestro tipo de dato abstracto, ¿sí? Tampoco podríamos hacer un nodo.h, justamente porque Bárbara vio un nodo.h y dice, esto está implementado como una, como se dice, una cola enlazada y expusimos la estructura interna. Y además, un nodo.h no tiene sentido porque la estructura de nodo no tiene ningún significado si no está directamente atada a la cola, ¿sí? Es decir, la cola tiene nodos. El nodo que es, por sí solo, no es nada. Dentro de la cola es uno de los elementos de la cola. Pero sin la cola, si la cola no existe, el nodo tampoco existe. Entonces, por eso no existe nodo.h. Bien. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que existan los iteradores? Sí, como les decía, nosotros queremos tener algo que nos permita trabajar con los elementos que están dentro de nuestro tipo de datos sin exponer la implementación interna. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que esto exista? ¿Por qué no simplemente, no sé, no existe o no lo usamos? Bueno, primero que nada, como les decía, para abstraer cómo está implementado el TDA, ¿sí? De alguna manera decimos, mira, el TDA existe, no vas a saber cómo está implementado, pero te vamos a dar las posibilidades de usar los elementos que están dentro del TDA, ¿sí? Eso también nos da entonces una forma genérica de acceder a los elementos del TDA, ¿sí? De alguna manera vamos a poder crear un conjunto de firmas, ¿sí? Una interfaz que nos permita decir, bueno, de esta manera yo voy a poder pedirle a un TDA hacer algo y el TDA lo va a saber resolver, ¿sí? Y dice, si el TDA cambia internamente, el usuario que usa el iterador no se entera, ¿sí? Obviamente, así como un montón de veces hicimos los tipos de datos abstractos para que se comporten de una manera y por más que cambie la implementación interna, se siga comportando de la misma manera y funcione bien para quien usa el TDA, esta es una nueva interfaz que nos permite hacer más cosas, pero de la misma manera, si cambia internamente las cosas, no cambie por fuera la experiencia que tiene el usuario del TDA, ¿sí? A quien llamamos Bárbara. Ok. Y puede llegar a tener lógica más compleja que solo recorrer el TDA, ¿sí? El iterador va a hacer cosas más específicas, quizás, que recorrer solamente el TDA, pero vamos a ver exactamente qué hace un iterador, qué es lo que puede hacer y qué ejemplos podemos mostrar. Bueno, entonces Bárbara pregunta, ¿cómo está implementado el iterador? Y memes de Chuck Norris, obviamente, ¿qué te importa? Si el teorema de Chuck Norris nos dice que si Bárbara pregunta cómo está implementado algo, no le importa, ¿sí? Y le mandamos el meme, justamente porque eso es implementación interna. Cómo está hecho no le importa.
Lo importante es qué hace y cómo se usa. ¿Sí? Tomazo, ahí va. Entonces, esta es una persona tratando de recorrer la lista sin usar iteradores, ¿sí? Representaría que no tiene muchas herramientas para hacerlo y vamos a pasar, digamos, a una era más moderna viendo cómo se usan los iteradores. Pero primero, ¿cómo haríamos para recorrer una lista? Bueno, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Sí? Y decimos lista como podría ser cola, ¿sí? Pero vamos a hablar de lista porque la lista tiene operaciones adicionales que son más interesantes que las de la cola, ¿sí? La cola solamente entra por, digamos, alguien se encola al final y se desencola del principio. Si no podemos hacer, técnicamente no podemos manipular los elementos del medio, solamente podemos desencolar lo primero y encolar a lo último, ¿sí? La lista tiene mayor flexibilidad, vos podés ver el primero, podés ver el último, podés ver el final, ¿está bien? Entonces, por eso vamos a hablar de lista y además, a medida que vayamos viendo esta interfaz de iterador, vamos a ver qué opciones adicionales nos permite la lista con su iterador, ¿sí? Bueno, en una lista Disculpa, puedes... una pregunta, ese. Sí. Hablamos de una lista enlazada, ¿no? Bueno, vamos a hablar de una lista enlazada por implementación, digamos. En principio, quien usa el iterador no le importa cómo esté hecha la lista, pero como nosotros vamos a implementar una lista enlazada, acá estamos viendo código de una primitiva que está enlazada. Sí, Claro, gracias. perfecto. En una lista puedes appender, insertar, borrar, etc. Claro, vamos a ver cómo. Bien. Entonces, supongamos que me dicen quiero recorrer una lista, ¿sí? Está enlazada. Entonces Bárbara me dice yo quiero hacer algo en una lista, por eso hay una función que llama hacer algo. Quiero hacer algo con una lista para cada uno de los elementos que esté en esa lista, ¿sí? Entonces, Alan, ¿sí? Me voy a poner en el lugar de Alan diciendo, bueno, yo que estoy implementando la lista, ¿sí? Haciendo sus primitivas, voy a crear una especie, una primitiva nueva, ¿sí? Que le permita a Bárbara hacer algo con los valores que tiene la lista en su interior, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, voy a ir a pararme en el primer nodo de la lista, ¿sí? Y mientras el nodo actual, podemos llamarle así, el nodo en el que estoy parado en la lista, no sea null, ¿sí? Voy a hacer cosas. ¿Qué voy a hacer? Voy a obtener el valor de ese nodo, ¿sí? El dato que está asociado a ese nodo. Ustedes saben que el nodo tiene por lo menos el dato y el próximo. El próximo en este momento no me sirve, no necesito, ¿sí? Acá se llama siguiente. El siguiente no lo necesito, el dato lo voy a usar por su valor, que es el dato que guardó Bárbara en la lista. Y a ese valor le voy a invocar la función hacer algo para que Bárbara pueda hacer algo con ese valor, ¿sí? Y después digo que, bueno, que mi nodo actual va a ser mi nodo siguiente, ¿sí? Si estaba parado en la primera posición de la lista, voy a estar en la segunda posición, después voy a hacer algo con la segunda posición, voy a la tercera posición, voy a hacer algo con la tercera posición, voy a la cuarta posición, y eso se va a repetir en ciclo hasta que el nodo sea null, ¿sí? Y ustedes saben que si el nodo es null, ya recorrí todos los elementos. ¿Por qué? ¿Cuál es, en una lista enlazada, el elemento cuyo siguiente es null? Ese es el último elemento. El último elemento de la lista tiene como siguiente el null. Entonces yo voy a hacer algo con el último elemento de la lista, nodo siguiente vale null, se guarda en nodo, yo vuelvo al while para analizar la condición del while, nodo va a ser igual a null y voy a salir de esta iteración, ¿sí? Y decimos que de esta manera iteré la lista de forma interna dependiente de su implementación, ¿sí? Yo sabía que la lista tenía una implementación de nodos enlazados, de esta manera puedo hacer una primitiva que haga una iteración, ¿sí? Que itere cada uno de los elementos de la lista y en particular que se haga algo con cada uno de esos elementos, ¿sí? Eso funciona hacer algo, después vemos de dónde sale, ¿sí? Pero supongamos que existe. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí. No era que se había entendido todo. Buenísimo. Bien, entonces, de repente explicamos algo y dice una cruz grande. Bueno, la idea es que, obviamente, punto número uno, Bárbara no puede escribir este código, ¿sí? Porque no podemos exponerle que la lista está representada por una lista enlazada, ¿no? Y después, la idea es mostrar una idea superadora a esta implementación que nos permita, además, abstraerle a Bárbara la implementación interna
y que Bárbara pueda iterar como desee, ¿sí? De alguna forma especial que se va a llamar iteradores, ¿sí? Por eso iterar, ¿sí? Recordando una lista con iteradores y una persona bastante más feliz usando anteojos de forma irónica. Bien, entonces, vamos a ver que se definen dos tipos de iteradores y están los iteradores internos, ¿sí? Que esa iteración la hacen por dentro del tipo abstracto de datos, ¿sí? Realiza la iteración de forma transparente al usuario. El usuario no maneja directamente ni un iterador ni administra su memoria, ¿sí? En cierto sentido es un usuario diciendo, che, itera esa lista, ¿sí? Andá a iterar esa lista. ¿Sabes qué? Entonces yo digo, bueno, la voy a iterar internamente, ¿sí? Yo me pongo, imagínense que internamente dentro mío, yo pienso, bueno, itero la lista y la iteré, ¿sí? Y le digo a Bárbara, che, ya iteré la lista, ¿sí? Esa sería una forma de iterador interno, ¿sí? Y me decís, iterar la lista, entonces yo digo, bueno, lo hago, ¿sí? Lo hago internamente sin que vos tengas que hacer nada. Vos me mandaste a iterar la lista y yo lo voy a hacer internamente, ¿sí? Y la otra forma de iterar una lista sería iterar externamente, ¿sí? Que sería utilizar de manera explícita una estructura que cumple el rol de iterador, ¿sí? Entonces, vos me decís, che, me gustaría iterar externamente esta lista, ¿sí? Entonces yo te digo, bueno, empecemos. Tomá esta estructura, ahí tenés. Esa estructura sabe hacer esto, sabe hacer esto, sabe hacer esto. ¿Ven? Sabe hacer esto, sabe hacer esto. Entonces, con esa estructura, Bárbara dice, entonces si esta estructura sabe hacer esto, yo puedo hacer esto, y puedo hacer aquello, y etcétera, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente cómo funciona el iterador externo, ¿sí? Pero hay una serie de operaciones que el iterador externo tiene que poder saber hacer, y además, como ustedes saben, si Bárbara me mandó a crear un iterador externo, va a ver que existir una primitiva que se esté relacionada con destruir ese iterador externo. Bien. Hay gente que escribió, ¿de qué te serviría iterar internamente? Bárbara podría hacer cosas mientras vos iterás. Bien, la respuesta es sí, pero vamos a ver cómo. ¿Sí? No es algo fácil de explicar, pero hay una clase, un segmento de una clase dedicado exactamente a eso, ¿sí? Y Valentín adelanta quizás un poco algo que todavía no vimos, ¿sí? Pero si te sirve, Valentín, eso es correcto. Sí, pero vamos a tratar de continuar con la progresión natural digamos, didácticamente de cómo vamos presentando los temas. Bien. Agustín tira buenas ideas, ¿sí? Quédate con eso, que eso es, digamos, esa va a ser una forma de hacerlo, totalmente. El interno sería algo que usa Alan, digamos. Mira, los tipos de datos abstractos siempre son usados por Bárbara. Si en esta abstracción de Alan y Bárbara, Bárbara usa los tipos de datos abstractos. Lo que Alan tiene que hacer en todo caso es implementar las cosas, ¿sí? Y va a haber una forma en la que vamos a implementar el iterador interno y otra forma en la que vamos a implementar el iterador externo. Pero la diferencia es cómo se usan, ¿sí? Yo como Alan, siempre programo las cosas del TDA. La pregunta es cómo se usan. Si se usan de que Bárbara me dice, che, hace algo, yo voy, lo hago y listo, itero y listo, eso es un iterador interna, porque lo hice yo internamente dentro del tipo de dato abstracto. Si Bárbara me dice, dame una estructura que permite iterar, y yo voy y le digo, tomá y te enseño cómo usarla, pero en todo caso, tomá, usala, arreglate, la usás un rato y la destruís, ese es un iterador externo. ¿Está bien? El externo no lo implementa Bárbara, todo lo implementamos nosotros. ¿Sí? Todo lo implemento yo, que me llamo Alan, si quieren por un rato. O sea, me he llamado Ezequiel, me he llamado Google04, puedo llamarme Alan, no hay problema. ¿Por qué Bárbara querría manejar la memoria con un iterador externo y no hacer algo más fácil como el interno? Bueno, podemos ir viéndolo, pero muchas veces hay cosas que es más fácil ver cómo se implementan con un iterador externo que ver cómo se implementan con un iterador interno. Pero si por cómo lo mencionás, yo te puedo decir, en ese sentido, cualquier cosa que se pueda hacer con un iterador externo, se puede hacer con un iterador interno y viceversa, ¿sí? Se pueden usar cualquiera de las dos cosas, solo que el iterador externo es más fácil hacer ciertas cosas de cierta manera, el iterador interno es más fácil hacer ciertas cosas de otra manera, ¿sí? Va a tener que ver con el criterio de cuál
querramos usar, cuál nos conviene usar, ¿sí? Pero en definitiva, los dos hacen cosas muy parecidas y si tenés un problema a resolver, podrías resolverlo con el externo o con el interno. ¿Ok? Y bien, me gusta que hayan dudas. Bien. Vamos a ver cómo funciona un iterador externo, ¿sí? Vamos a decir, estas son las primitivas que existen y estas son las formas de usarlas. Por ejemplo, en un ejemplo como el que vimos hace un ratito, donde simplemente lo que hacíamos era iterar todos los datos y para cada dato hacer algo, ¿sí? En este caso, para un iterador externo. Punto número 1, Bárbara me va a pedir, quiero crear un iterador externo, ¿sí? Entonces, en este caso se va a llamar lista iter crear. Para mi lista va a crear un iterador externo, ¿sí? Va a crear ese iterador externo y les voy a mostrar ahora que existe otra primitiva que se llama lister ista al final. Lista iter al final, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, hay dos posibilidades. O el iterador de la lista está al final, o el iterador de la lista no está al final, ¿sí? Si no está al final, yo voy a querer seguir iterando. Entonces, por eso, en el while ponemos que mientras no esté al final el iterador, seguimos iterando. Entonces, seguimos iterando. ¿Qué significa? Que yo estoy en una posición válida de la lista, ¿sí? En particular, en la primera posición de la lista, ¿sí? Creamos un iterador, el iterador se supone que va a empezar por la primera posición de la lista, y esa primera posición de la lista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar la primitiva, que se llama lista iter ver actual, ¿sí? Que nos permite ver el dato de la posición actual del iterador, ¿sí? En el ejemplo que le estaba dando, digamos, del seguimiento de la función, ese sería el primer elemento del iterador, ¿sí? Entonces creamos una lista, creamos un iterador de lista, se posiciona en el primer elemento y mientras no estemos al final de la lista, vamos a ver un elemento. En este caso vamos a ver el dato que está guardado en la primera posición de la lista. Y hago una pausa para ver si hay preguntas. ¿Estos como archivos? No exactamente, pero vamos a ver a qué te referís. Perdón, esas son primitivas del iterador, no de la lista, ¿correcto? Estamos viendo primitivas del iterador. Es decir, la lista tiene ciertas primitivas, así como la cola tiene ciertas primitivas. Estamos viendo ahora primitivas de un iterador, que sería un iterador de lista. ¿Está bien? Después vamos a ver cómo se define esto en lo que son archivos, .h, .c. Eso lo vemos después, pero ahora tenemos una nueva estructura asociada a la lista, ¿sí? Que me permite iterar la lista, ¿sí? Ir y ver el primer elemento, ver el segundo, ver el tercero, ver el cuarto, ver que estoy al final y dejar de iterar, ¿sí? ¿Este iterador solo funcionaría con esta implementación específica de nuestra lista? Bueno, hay dos cuestiones ahí, ¿sí? Acá yo te estoy mostrando el uso de primitivas, ¿sí? La implementación de primitivas va a tener que ver con la implementación de la lista, ¿sí? Es decir, si la lista está implementada de forma de lista enlazada, cuando yo implemente el iterador, voy a tener que tener eso en cuenta, ¿sí? Ahora, el uso de las primitivas está, como habíamos dicho, abstraído de la implementación. Entonces, en este código en el que estamos usando el iterador, no importa cómo esté implementada la lista. ¿Está bien? Acá yo estoy usando un iterador y no importa cómo esté implementada la lista. Esa era una de las ventajas que tenía usar iteradores. ¿Sí? Decíamos en el código anterior, antes habíamos visto una primitiva que hacía algo con los datos. En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver el dato actual, vamos a hacer algo con el dato y vamos a hacer algo que se llama avanzar el iterador, ¿sí? Yo les explicaba, en el seguimiento de este código, estamos en la primera posición de la lista. Cuando hacemos la operación de avanzar, vamos a posicionarnos en la segunda posición de la lista, ¿sí? No sé si vale la pena aclarar que el uso de esto sigue siendo independiente de cómo la lista esté implementada. Ustedes saben que, sin importar cómo esté implementada la lista, hay un primero, hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto y un quinto, ¿no? Entonces, ya sea que está enlazada con primer nodo, segundo nodo, tercer nodo, cuarto nodo, o en un arreglo donde tenemos primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, en ambos casos hay un orden determinado por los elementos en la lista. Por lo tanto, avanzar sería
continuar a posicionarnos en el siguiente elemento dentro de ese orden de esa lista, ¿sí? Sin importar la implementación de la lista. ¿Sí? ¿Existe una primitiva para ver la posición en la que estoy? Por si te olvidas después de avanzar varias veces. Bueno, no existe esa primitiva, pero en todo caso podés acordarte cuántas veces avanzaste. Pero en particular, dentro de lo que son las primitivas que vamos a plantear para este iterador, no existe esa primitiva, ¿sí? Una interfaz diferente podría tener otras primitivas, pero nosotros decidimos usar esta interfaz. Lo que les decía, que luego de terminar de usar el iterador, dado que es una nueva estructura, que nosotros le dimos el control a Bárbara para que la utilice, también va a tener que destruir esa estructura y se va a hacer con lista iter destruir, ¿sí? Entonces, de nuevo, Bárbara me pide un iterador. Yo, toma la estructura iterador. Ahí está, ¿sí? Ahí está, toma. ¿Sí? Bárbara tiene esa estructura, entonces puede fijarse si ese iterador está al final. Puede ver el elemento actual en el que está posicionado el iterador. Puede hacer algo con ese elemento, puede avanzar para posicionarse en el siguiente iterador, y de nuevo, esto es un ciclo de iteración que le permite avanzar tantas veces hasta que en un momento determinado avanzó tantas veces que ya usó todos los elementos y en ese momento la lista está al final. Entonces, acá, ¿qué dice? Mientras la lista no está al final, es decir, usando todos los elementos válidos de la lista, cuando la lista está al final, significa que ya usamos todos los elementos, por lo tanto, la lista, al estar al final, sale del while y podemos destruir ese iterador. ¿Sí? Bueno. Preguntan, ¿pueden coexistir varios iteradores? Sí, podría ser, pero por ahí nos estamos adelantando. ¿Cómo un iterador usa memoria en el heap? Bueno, de la misma, ¿qué es lo que ocupa esa memoria, digamos? Bueno, de la misma manera que cuando vos creás una cola, esa cola está en el heap, cuando vos creás un iterador, ese iterador está en el heap, ¿sí? Y cuánta memoria use va a depender de sus atributos, ¿sí? Pero eso es algo que en este momento que estamos usando el iterador no nos importa. No sabemos ni cómo está implementado, ni cuántos atributos tiene, ni nada. Lo que sabemos es que lo podemos usar, que lo podemos crear y lo podemos destruir. Eso es lo que importa, por lo menos en el uso del iterador, nuestra relación con la memoria. Nuestra relación con la memoria en el uso del iterador es crearlo y destruirlo, ¿sí? No nos importa cuánto ocupa, pero sabemos que existe la primitiva de crear y sabemos que existe la primitiva de destruir para liberar toda la memoria que haya sido utilizada por ese iterador. ¿Sí? Todo TDA usa memoria en el heap hasta ahora, creo. Eso es correcto. ¿Sí? Porque si no, cuando yo hago TDA-crear, si esa memoria que me devuelve es una memoria estática, desde fuera de la función crear no la puedo usar. ¿Sí? Esa es la razón por la cual el TDA usa una memoria en el heap, ¿sí? Memoria dinámica. Porque yo llamo una función y me devuelve memoria estática, esa memoria estática, una vez que sale de esa función crear, deja de existir esa memoria. Esa es la razón por la cual usamos memoria en el heap. Hay algo que no entiendo. Cuando hablamos de iterador, ¿hablamos de listas? Bueno, el iterador es una herramienta para atravesar los elementos que están dentro de la lista, ¿sí? Es lo que se le llama iterar o hacer una iteración, ¿sí? Es recorrer los elementos de esa lista, teniendo la posibilidad de ver los elementos que hay y utilizarlos, ¿sí? Pero en particular, este es un iterador de lista y podría pasar que un iterador exista para otra estructura, ¿sí? Pero estamos por lo menos por ahora hablando de iteradores de lista. Este es un iterador de lista, se puede crear, se puede ver si está al final, se puede avanzar, se puede ver actual y se puede destruir, ¿sí? Este literal final hace algo parecido a lo que hacen DoFile con los files. Sí, si lo querés ver así, eh, los archivos te permiten atravesar el archivo entero de una forma que vos no tengas que estar leyendo literalmente la memoria del archivo, ¿no? Vos tenés primitivas que te permiten leer elementos y que un puntero que va sabiendo en qué posición del archivo estás vaya leyendo elementos sin que vos tengas que ir y mirar literalmente la memoria del archivo. Son primitivas, ¿sí? Las primitivas de file hacen cosas similares a lo que podría ser una primitiva de iterador.
¿sí? Porque básicamente estás iterando el archivo, ¿sí? Pero eso es, una vez que entendemos iteradores, podemos trazar la analogía. Pero quizás antes de entender iteradores, es una analogía difícil de entender. Es básicamente lo que nos pedían en el punto 1 y 2. Bueno, vamos a hablar después del parcelito. Perdón, me perdí. ¿Lo que estamos viendo es una primitiva de la lista? Bueno, estamos viendo primitivas de una estructura que se llama iterador para usar en la lista, ¿sí? Es decir, son las primitivas del iterador de la lista, ¿ok? Puede haber un iterador para estructuras enlazadas o arreglos dinámicos, ¿no? Sí. El iterador, digamos, la existencia del iterador no depende de cómo está definida la estructura. Es decir, si la lista estuviera implementada sobre un arreglo dinámico, aún así nos interesaría iterar esa lista, ¿sí? Porque tiene un elemento, tiene el siguiente, y a mí me interesa poder acceder a esos elementos de forma ordenada usando el iterador. Y no importa si es un arreglo dinámico o una estructura enlazada. Una duda, ¿el ver actual te da el dato o un puntero al dato? Te da el mismo dato que fue enlazado, digamos. El mismo dato que fue enlistado, el mismo dato que está dentro de la lista. ¿Está bien? Por si querés modificar el dato en la lista, en lugar de crear, no. Te va a dar el mismo puntero que se apiló, que se enlistó. ¿Está bien? Que se agregó a la lista. No sé si, no me quiero meter mucho con temas de implementación ahora mismo, pero que sea un puntero de por sí alcanza, y me voy a detener ahí. ¿Okay? Supongo que puntero porque está declarado como voy asterisco. ¿Está bien? Pero es el mismo puntero que se colocó dentro de la lista. ¿Sí? No es un puntero a ese puntero. Es exactamente el mismo elemento que fue agregado a la lista. ¿Está bien? De la misma manera que cuando ustedes hacen cola encolar, guardan un elemento, y cola desencolar les da exactamente ese mismo elemento, ¿sí? Ver actual les da exactamente el mismo elemento que estaba guardado en la cola, en la lista en este caso. Bien. No sé si es una pregunta basada. ¿Qué hace a esto externo? Justamente lo hace externo el hecho de que exista una estructura que Bárbara puede utilizar, ¿sí? Si yo la iteración la hiciera internamente, eso es un iterador interno. Un iterador externo significa que existe una estructura que yo le doy a Bárbara y Bárbara hace cosas como esta. ¿Está bien? Lo hace externo porque existe una estructura que le permite a Bárbara de forma externa. ¿Por qué externa? Porque Bárbara está desde afuera haciendo cosas con respecto a la lista. Las está haciendo desde afuera. ¿Sí? Yo, Alan, que implemento la lista, puedo hacer las cosas desde adentro con un iterador interno. ¿Bien? Bien. Porque el puntero, bueno, creo que ya respondimos eso. Yo creo que ver actual te da el dato, no el puntero. Es como ver tope. Tal cual, es como ver tope. Lo que estás mostrando ahora es lo que haría Bárbara si quisiera iterar una lista. Justamente, les contaba que esto es un código que está usando Bárbara desde afuera como usuario de la estructura. ¿Sí? Entonces estamos mostrando cómo Bárbara utiliza las primitivas de esta estructura, que es un iterador para la lista. ¿Sí? Y pregunta Eliana, ¿podemos modificar la lista con el iterador? Bueno, ponele sumar 1 a cada elemento. Bueno, sí, porque hacer algo hace algo con cada elemento. Siendo que cada elemento, en tu ejemplo, yo puedo suponer que es un puntero a un entero, si todos tus elementos son punteros enteros, yo puedo desreferenciar cada elemento, incrementarle 1 a ese valor y listo. Entonces, el mismo puntero que ya estaba guardado dentro de la lista, ahora apunta a un valor distinto. Por lo tanto, esa es la respuesta a cuando vos preguntaste si podemos modificar la lista. Si podemos, como sabemos que en la lista hay punteros enteros, podemos modificar el valor de cada uno de los enteros, como por ejemplo, incrementarle 1 al valor de todos esos enteros. ¿Sí? Bueno. Vamos. Bien. Ahora, este es un código que podrían bien tatuarse, ¿sí? Porque sin importar cuál es la estructura, siempre vamos a poder crear un iterador para la estructura, fijarnos si no estamos al final,
conseguir un dato, hacer algo con el dato, avanzar el iterador y destruir el iterador, ¿sí? Eso podría hacerse sin importar cuál es la estructura, ¿sí? Mientras la estructura tenga un conjunto de datos guardados, yo puedo crear una estructura de iterador y mientras no esté al final, ¿y qué quiere decir no estar al final? Mientras yo no haya utilizado todos los elementos para iterar, entonces puedo ver un elemento, puedo hacer algo con ese elemento, puedo avanzar el iterador para que se posicione en un elemento diferente, en el caso de la lista, el siguiente de la lista, y luego, mientras no esté al final ese iterador, hacer más cosas con otros elementos. Si agarro otro elemento, lo veo, lo uso, avanzo. Lo veo, lo uso, avanzo. Lo veo, lo uso, avanzo, hasta que avancé tantas veces que ya utilicé todos los elementos, entonces estoy al final, salgo del ciclo de iteración y destruyo el iterador. ¿Sí? Si llegué al final y quiero volver a iterar, ¿tengo que crearme otro iterador? Sí, eso sería lo que puedes hacer. Literalmente, crear otro iterador. ¿Está bien? Porque si se fijan, este iterador no tiene la posibilidad de retroceder, ¿sí? Solamente avanzar. Entonces, en cualquier momento que yo avancé más allá de algo que por ahí quería ver después, ¿sí? Al no tener la posibilidad de retroceder, tendría que crear un nuevo iterador que empiece desde el principio, ¿sí? ¿Es posible tener un iterador que itere hacia atrás? En ese caso, bueno, en una lista simplemente enlazada no podemos tener un iterador que vaya hacia atrás, a menos que hagamos cosas para ir acordándonos cómo ir hacia atrás, ¿sí? Pero, por ejemplo, una lista doblemente enlazada sería más fácil hacer un iterador que avance hacia adelante y hacia atrás, porque tendríamos un enlace hacia la posición anterior en la lista, ¿está bien? Pero incluso si la lista no es doblemente enlazada, se podría hacer de ciertas maneras, ¿no? Que no las vamos a explicar en esta clase. Bien. Es como si tuviésemos un for en una estructura. Bueno, esa es la razón por la cual iterar, iteradores, se parece tanto a la palabra iterar de cuando hacemos un for o hacemos un while, ¿sí? Iterar significa literalmente recorrer algo dentro de toda la que es su extensión, ¿sí? Entonces, si el for itera desde un número hasta otro número, nuestro iterador itera desde la primera posición hasta la última posición de la lista, por ejemplo, ¿sí? Puedes tener dos iteradores distintos al mismo tiempo, podrías, pero obviamente, como usuario de la lista y su iterador, deberías tomar todos los recaudos para que no hayan conflictos, ¿sí? Es decir, si yo mantengo al mismo tiempo dos iteradores de la misma estructura, tendría que asegurarme de no hacer operaciones que modifiquen el estado de las estructuras que hagan que uno de los dos iteradores se vuelva obtuso, o, ¿cómo se dice? Obsoleto, ¿sí? De la misma manera que no se recomendaba, por ejemplo, dentro de un for, modificar el arreglo, ¿no? Porque si dentro de la iteración estás modificando lo que estás haciendo, después no sabes cómo va a comportarse eso durante la iteración, ¿no? Bien. Entonces, tener dos iteradores está perfectamente bien. Lo único que pasa es que tenés que manejarlos vos, porque vos estás usando los iteradores. Decidiste usar más de uno. Normalmente usamos un iterador y lo hacemos de esta manera, ¿sí? La que se ve acá. Y esto permite hacer algo, es decir, quizás lo que querramos, con un iterador de lista, ¿sí? Para todos los elementos que tengo en la lista. Ok. 19 y 50. No sé si eso es preocupante. ¿Qué opina? Escucha. Tenemos un segmento de 30 minutos, creo que era. Estamos excedidos. Bueno. A ver, 35 minutos de iteradores internos. Bueno, vamos a seguir. Ok. Entonces, seguimos. El iterador nos va a permitir agregar elementos, ¿sí? Es decir, no solo atravesar la lista y ver los elementos que hay en la lista, sino que además agregar la posibilidad de agregar elementos, ¿sí? Imagínense este iterador que estuvo en la posición A y avanzó para estar en la posición B, ¿sí? Ahora yo quiero agregar un elemento y vamos a ver lo que va a pasar, ¿sí?
este nuevo elemento va a estar en esta posición. Va a ser ese nuevo elemento el nuevo segundo elemento de la lista, y ese nuevo elemento va a apuntar al que solía estar ahí, que es el valor B. ¿Sí? Esto es cómo debería funcionar un iterador, y todavía no estamos viendo cómo hacerlo. ¿Sí? Pero esto es cómo debería funcionar. Nosotros estamos en una posición y decimos, agreguemos un elemento acá, ese nuevo elemento va a estar ahí y el valor de B va a ser apuntado por ese nuevo elemento, va a ser el siguiente a B. ¿Sí? Y alguien puede preguntar, pero si yo quería, en realidad, agregarlo entre B y C, ¿por qué no puedo? Te voy a decir, sí, podés. Lo que tenés que hacer es avanzar nuevamente el iterador y agregar ahí el elemento. Y de esa manera va a crear el B, el nuevo y C. ¿Está bien? Pero si vos agregas en esta posición, va a quedar A, nuevo, B y C. ¿Ok? Ese nuevo elemento que se está creando en la posición en la que está el iterador, y la posición en la que estaba el iterador y todos los elementos a su derecha quedan a la derecha de esta nueva posición, ¿sí? Siendo apuntados por el nuevo hacia el siguiente. El siguiente, que era B, porque B estaba en esa posición del iterador, y C sigue siendo apuntado por B. ¿Ok? ¿El iterador solo puede hacer eso si fuera una lista enlazada? No. Es decir, vos podrías hacer esto con una implementación de arreglo dinámico. La única pregunta es cómo se implementa, pero que poder podés. ¿No? O sea, no lo pienso nada, ¿no? Pero digamos, ¿tenés un arreglo dinámico? Hagámoslo a lo torpe, ¿no? Agarro todos los elementos que están atrás y los paso a una posición y agrego el nuevo ahí. ¿Sí? Y lo hice. Tardó DN, pero lo hice. ¿Ok? Entonces se puede hacer. Bien. Alguien mencionó algo de insertás y retrocedés el iterador. No sé si lo vería así. Con una lista simplemente enlazada sería más fácil agregar entre B y C y correr el iter hacia adelante. Bueno, pero no es lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Y si quieren después vemos en la implementación por qué lo hacemos de esta manera. Pero en particular, esta forma de hacer las cosas va a ser la que más facilite la implementación. ¿Sí? Y de nuevo, Disculpa, entonces donde estaba el iterador apuntaba a B y ahí se agregó el nuevo. claro, Eso. el iterador apuntaba a B y ahí se agregó el nuevo. ¿Sí? De nuevo, si quieren agregar un elemento entre A y B, el iterador lo posicionan en B y agregan un elemento ahí. Si quieren agregar un elemento entre B y C, avanzan el iterador y agregan el nuevo elemento ahí. ¿Está bien? Es simplemente un tema de convención. ¿Sí? Decimos, el elemento que se agrega acá, y ese nuevo elemento apunta al que solía estar en esa posición. ¿Está bien? Y así se va a considerar en la materia. Bien. Ahora vamos a ver cómo se elimina un elemento. Tenemos un elemento que queremos eliminar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar ese elemento y el iterador ahora va a apuntar al que solía ser el siguiente, el elemento eliminado. ¿Sí? Se elimina ese elemento, entonces el iterador ahora apunta a B. ¿Sí? Y si quieren ver, acá se empieza a ver por qué es más fácil la implementación. Porque esta flechita que apuntaba a eliminar, ahora apunta a B y listo. ¿No? Es como si a eliminar no existiera. ¿Qué sí vamos a tener que hacer? Que A ahora apunta a B. Porque A apuntaba al elemento a eliminar, pero cuando ya fue eliminado hay que actualizar a A para que apunte a B. ¿Sí? Pero es un tema de implementación. Esto es un tema de cómo funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, si agregamos, se agrega en la posición en la que estamos y todo se corre hacia la derecha. Si borramos, se borra esa posición que está ahí y el iterador ahora apunta al que solía ser el siguiente del elemento borrado. ¿Sí? No veo preguntas de esa parte. Vamos a continuar. Iterador y tema a tener en cuenta. ¿Se puede eliminar un elemento de la lista por medio de su primitiva mientras lo estoy recorriendo con un iterador? Imagínense, yo estoy usando un iterador y de repente uso las primitivas de la lista para modificar los elementos de la lista. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, como les daba el ejemplo hace un ratito de iterar un arreglo y modificar los elementos del arreglo mientras estoy iterando, acá pasa lo mismo. Yo estoy iterando utilizando un iterador de lista. Si yo modifico la lista utilizando otras de las primitivas, como insertar primero, insertar último, borrar último, ¿no? Es posible
que una de esas operaciones entre en conflicto con el estado en el que estaba el iterador, ¿sí? Le doy un ejemplo muy sencillo. El iterador está apuntando al último elemento, ¿sí? Ahí tenemos una lista, ¿no? El iterador está apuntando al elemento C, ¿sí? Y ahora, de repente, con las primitivas de lista, hacemos lista borrar último, ¿sí? Entonces, C deja de existir, ¿está bien? Ahora, si el iterador no tiene forma de enterarse que C dejó de existir, el iterador va a seguir apuntando a C y no se va a enterar de que C ya no es parte de la lista. De hecho, en la cajita, el nodo en el que está C, ya fue liberada. Por lo tanto, si el iterador intenta acceder a su nodo actual, eso va a ser un problema, ¿sí? Y el problema es tal cual eso, tratar de modificar la lista en medio de una iteración con primitivas que no sean del iterador. Si ustedes se fijaron, tanto acá, al agregar un elemento usando el iterador, esto debería mantener perfectamente las referencias. De la misma manera que borrar un elemento usando el iterador mantiene perfectamente las referencias. Pero si yo empiezo a borrar elementos sin usar iterador en el medio que estoy iterando, ahí pueden empezar a haber problemas. Bien, acá yo me adelanté un poco, ¿sí? Lo que estaba diciendo esta diapositiva, es que utilizando las operaciones de agregar y eliminar con el iterador, las que les acabo de mostrar, eso no es un conflicto. En cambio, si usan otras operaciones, como las que son de la lista pura, sin usar el iterador, ahí pueden haber conflictos. Entonces, para responder a esta diapositiva, si yo uso las primitivas de la lista con el iterador, que seguramente se va a llamar lista iter borrar, lista iter insertar, eso no es un problema. ¿Por qué? Porque yo con el mismo iterador estoy haciendo todas las modificaciones necesarias para que la lista se mantenga en un estado coherente. ¿Está bien? Pero eso ¿por qué pasa? Porque el iterador lo creamos con esa funcionalidad y lo programamos de forma interna, ¿sí? Alan, lo programamos tal que estas primitivas puedan usarse y funcionen bien. ¿Está bien? Pero gracias a que el iterador sabe lo que está haciendo y sabe qué elementos está modificando. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, hay preguntas frecuentes que sí pueden visitar, porque hay bastantes respondidas con respecto a lo que son los iteradores. Pero estamos bastante en tiempo, así que a menos que haya preguntas adicionales, podemos pasar al siguiente tema. Dale. Lucas, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Dale. ¿Querés compartir vos para el Sí. primero? Se te escucha un toque del ventilador, no sé si... Sí. Ahí lo... Me ganas un poco. Ahí está. Ahí ya se ve más arreglado. Pero bueno. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un par de ejercicios de lista. El primero es implementar una primitiva que permita invertir una lista. Es relativamente similar al que había mostrado otra vez con la cola, ¿no? O sea, como las dos son estructuras enlazadas, tienen mucho en común. La operación que estás haciendo sobre la estructura enlazada es exactamente la misma. No, lo único que cambia son detalles mínimos. Bien. El código es idéntico. Entonces, es tema nada más de... Podés hacer los mismos algoritmos en la estructura en sí. No hay ninguna complejidad. Das vuelta a las flechas y listo. No. Sí, digamos,
no sé si se acuerdan ahí bajo un toque el ventilador. Pero no sé si se acuerdan el ejercicio que dio Lucas hace poco, que era justamente implementar una primitiva que permita invertir una cola. Digamos, como comenta, al ser una primitiva nos tenemos que fijar, digamos, como que lo primero que vemos es, bueno, es una primitiva. Entonces, tenemos acceso a la estructura interna. Y digamos, teniendo en cuenta eso, si la estructura interna de la lista fuera distinta a la de la cola, bueno, capaz tendríamos que hacer cosas distintas. Pero en este caso la estructura es prácticamente... Uy, el ventilador se escucha a full. Ahí va. Nada, la estructura es prácticamente la misma. Entonces, más o menos el código es el mismo. Si ven, digamos, la idea de lista invertir era que tenían que tener siempre tres punteros, un actual, un anterior y un siguiente, y a medida que iban avanzando, hacer que el actual pase a apuntar al anterior y después ir avanzando. ¿Por qué necesitaban el siguiente? Para no perder la referencia, porque si no, cuando hacían que actual pase a apuntar al anterior, ahí perderían la referencia del siguiente. Entonces, ahí necesitan los tres punteros. Y después, bueno, como comentaba Lucas, el código es prácticamente el mismo. Cualquier cosa, digamos, si hay alguna duda de esto, pueden ir al ejercicio que había explicado hace unas semanas. ¿Hay alguna duda de esto? Sí, una pregunta. Dale. Ahí en lista invertir recibe cola T. Ah, sí, eso porque está mal. Ah, está mal, lo ves. Recibe un lístate, sí, sí, sí. Ok, gracias. Nada, eso copiamos y pegamos y nos olvidamos de cambiar eso, pero sí es cierto. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, si no hay dudas, paso a compartir para el siguiente ejercicio. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Dale, genial. La idea del ejercicio es escribir una primitiva que reciba una lista y devuelve el elemento que está a K posiciones del final, el antecaúltimo, recorriendo la lista una sola vez y sin usar estructuras auxiliares. Entonces, cosas a tener en cuenta. Como les decía, igual que el ejercicio anterior, les pide una primitiva. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una primitiva? ¿Alguno quiere comentar por el chat? ¿Qué significa que sea una primitiva? Lo acabo de decir, pero Vamos a bueno. usar este manejo interno de la estructura. O sea, Correcto. vemos como Alan, digamos. Claro, correcto. Están del lado de Alan, tienen acceso al TDA y toda la estructura interna. Por eso acá, en esta diapo, les ponemos acá la estructura interna del TDA, ¿no? Digamos, vamos a tener una lista que tiene primero, no tiene último, ¿está bien? Y además, bueno, la estructura de los nodos es, cada nodo tiene un siguiente y un dato, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, este sería como una lista de ejemplo, que tiene un lista primero, el último elemento apunta a null, no hay puntero al último, y nada, en definitiva, bueno, en este caso tiene estos cuatro datos, ¿sí? Estaría bien si la lista tuviera un miembro llamado size largo. Sí, digamos, la implementación de la lista puede tener un largo. En este caso, el ejercicio no les da un largo, porque si tuviera un largo, el ejercicio capaz se volvería más sencillo, ¿no? Entonces,
lo que se pide es, no hay un largo. Entonces, ustedes no pueden, por eso se da acá esta estructura, no pueden hacer, no sé, el largo menos k y iterar hasta esa posición. ¿Está bien? No, digamos, eso no lo podrían hacer. ¿Sí? Y como se pide que se tiene que recorrer la lista una sola vez, no se puede calcular el largo. ¿Está bien? No podrían iterar una vez, calcular el largo y después, una vez que tienen ese largo, hacer ese largo menos k e iterar hasta ahí. ¿Está bien? Entonces, esas son las consideraciones que tienen que tener. O sea, las cosas que no se pueden hacer. Y dice considerar que k es siempre menor al largo de la lista, simplemente esto porque, nada, es una aclaración para que no se den, digamos, no den vueltas por ese lado. ¿Está bien? Bien, acá Diego tira una idea que está bastante copada, que es mandarse un segundo puntero una vez que el primero ya pasó k posiciones. Entonces, lo primero que dice Diego es, bueno, necesitamos 2 punteros. Y además, lo que dice es, bueno, uno de los punteros esos lo adelanto k posiciones. Si yo adelanto el puntero k posiciones, la distancia entre un puntero y otro va a ser k. Y si a partir de ese momento yo lo que hago es ir avanzando los 2 punteros al mismo tiempo, los punteros siempre van a estar a distancia k. Entonces, cuando el puntero que va adelante ya llegó al final, el puntero atrás va a estar a k posiciones del final. ¿Se entiende la idea? Como la idea que plantea Diego. Sí, puedo explicarlo de vuelta. Lo que te piden es, digamos, la consigna les pide que una función, implementar una primitiva en realidad, que recibe la lista y recibe un número k. Y lo que les pide es devolver el dato que está en la posición ante k última. ¿Está bien? Es decir, que está a k posiciones del final. Entonces, por ejemplo, si les pide, si k es 2, este es el final, y deberían devolver este valor. ¿Está bien? Que es el que está a 2 posiciones del final. Si k fuera 3, deberían devolver este valor, porque este está a 3 posiciones del final. ¿Sí? Entonces, lo que dice Diego es, y las consideraciones que hay que tomar es que no se tiene el largo y tampoco es que, y solamente se tiene que iterar de a una vez. ¿Está bien? No es que se puede iterar una vez, calcular el largo y después iterar hasta largo menos k. ¿Sí? Entonces, lo que propone Diego es, ¿qué pasa si yo tengo 2 punteros? ¿Sí? Uno que... Y esos 2 punteros, la condición que quiero que se cumplan es que siempre estén entre sí a distancia k. Entonces, por ejemplo, si k es 2, yo quiero que si mi puntero está acá, el otro puntero esté siempre acá, ¿sí? Que es a distancia 2 del primero. ¿Está bien? Entonces, si yo cumplo con esa condición siempre, y después y voy avanzando los 2 punteros al mismo tiempo, lo que va a pasar es que cuando el puntero que está más adelante esté al final, el puntero que está atrás va a estar a k posiciones del final. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un puntero en 1 y un puntero en 10, después lo que voy a hacer es, bueno, avanzo los dos. Uno va a estar en 5 y otro va a estar en 3. Y después vuelvo a avanzar los dos. Uno va a estar al final y el otro va a estar en 10, que es la posición que está a k posiciones del final. ¿Se entiende ahí más o menos la idea? Ahora igualmente vamos a ver código y vamos a hacer un seguimiento. ¿Sí? Pero bien. Entonces, bueno, en definitiva tenemos la estructura esta. El código, como les decía, va a recibir un puntero a lista, y un size que va a ser k, ¿no? O sea, la distancia a la que queremos devolver. Lo primero que vamos a hacer, como les decía, es tener 2 punteros. ¿Sí? Esos 2 punteros inicialmente van a estar apuntando al primero. ¿Sí? Pero nosotros vamos a querer que esos punteros estén a distancia k entre sí. Entonces, uno de estos 2 punteros lo vamos a tener que avanzar k posiciones. ¿Está bien? Entonces, para eso, bueno, vamos a necesitar un for que itere k veces y que vaya avanzando el
P1, ¿no? En definitiva, el primer puntero, ¿sí? Entonces, el primer puntero, vamos a hacer que esté acá posiciones del inicio, ¿no? Que es donde está el otro puntero, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer justamente es, necesitamos un while, que es mientras no esté al final el primer puntero, y vamos a ir avanzando los dos. Una vez que el puntero este esté al final, lo que vamos a hacer es devolver el dato del segundo puntero, que es el que siempre estaba atrás. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el código este? Que es en definitiva lo que les venía comentando recién de cómo sería, digamos, la idea y lo que proponía Diego, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Se entendió, bárbaro. Entonces, vamos a hacer un seguimiento. Supongamos que K es 2, ¿sí? Tenemos primero los dos punteros apuntando al principio. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a avanzar el primer puntero. Entonces, cuando avanzamos el primer puntero, vamos a venir acá, vamos a decir, bueno, empezamos a iterar. Entramos acá, avanzamos el puntero una posición. Nos fijamos, avanzamos I. I es menor que K, sí es menor que K, entonces sigo iterando. Avanzo el primer puntero. Le sumo I. I va a ser 2 y K es 2. Entonces ahí chequeo. I es menor que K. No, no es menor. Bueno, entonces termino de iterar. Entonces ahí yo ya logro que la distancia entre P1 y P2 sea K. Entonces, a partir de ese momento, lo único que tengo que hacer es ir avanzando los dos punteros. ¿Está bien? Y bueno, ahí entro al while este, que básicamente lo que busca es eso, avanzar los dos punteros. Entonces digo, bueno, P1 está al final, no, no está al final. Entonces avanzo los dos punteros. Ahora, P1 está al final, no, no está al final. Entonces avanzo los dos punteros. Siempre estar al final implica que P1 haya terminado de iterar, digamos, que esté en null. ¿Sí? Bien, entonces avanzo los dos punteros. Ahora me fijo, P1 está al final. Sí, P1 está al final porque está apuntando a null, ¿sí? Entonces, termino de iterar y bueno, devuelvo el valor este, que como se fijan, esta distancia acá del final. ¿Está bien? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí. Buenísimo. ¿Cuál es la complejidad del...? Es ODN, ¿no? Porque tenemos dos operaciones ODN. Y se desprecia el 2, que es una constante multiplicando. Sí, correcto. Eso de... acá Facundo pregunta si quisieras el último, le tendrías que mandar 0. En realidad no. Si quisieras el último, por cómo está implementado acá, que consideramos que esta posición es la última, deberías pasarle 1 si quisieras este valor. Si vos quisieras que pasándole 0 te devuelva esta posición, lo que tendrías que hacer es, acá en la implementación esta, en lugar de P1, acá debería decir mientras haya un P1 próximo, ¿no? Digamos, mientras haya algún elemento, mientras P1 tenga algún siguiente, digamos. Ese sería el único cambio si quisieras que devuelva 0. Es un tema de implementación, digamos, es como, o sea, por cómo está hecho ahora, con 1 te devuelve el último, ¿sí? Es como en Python cuando pones -1, para los que usaron Python, ¿sí? Pero nada, en definitiva es un tema de implementación. En el parcial, si les tomaran este ejercicio o algún ejercicio de este estilo, digamos, la resolución sería igual de válida si acá ponen P1, si ponen P1 próxima, digamos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero bueno. ¿Se entendió entonces? Si hay alguna duda, pueden comentar. Buenísimo. Clarísimo. Dale, te dejo Lucas que compartas. Ahí está. No, ventilador ya no. Bueno, entonces el ejercicio 3
Es similar al que acaba de dar Mati, pero Fíjate, perdón, fíjate que abajo ponele que como retomar presentación o algo así, porque ¿sí? Sí, ya había puesto. Ya no. ahí va. Bueno, ahí está. Es básicamente similar, pero esta vez, en vez de una primitiva, me va a pedir una función, ¿no? Y como es una función, el método anterior en el que yo uso lista primero, ya no va más porque no sé cómo está implementado. Ahora, lo único que sé es que tengo primera posición, segunda, tercera, cuarta, pero no, nada de cómo está implementado. Y la manera de hacer esto, podemos usar lo que acaban de ver, de iteradores externos, ¿no? Y en términos de código, esto va a ser relativamente similar, ¿no? O sea, ¿cómo hago para empezar? Quiero el primer elemento, como hice antes, ¿no? Que yo empezaba sacando el primer elemento de la lista. ¿Cómo hago un iterador que esté en el primer elemento? ¿Cómo lo creo? ¿No? ¿Qué función hay entre estas que me crea un iterador que esté al principio? Claro, lista iter crear. Está al principio de todo. Los dos van a apuntar a la primera posición. Después, lo segundo que voy a hacer va a ser lo mismo de lo anterior. Quiero avanzar K posiciones uno de los iteradores. ¿Cómo hago para avanzar un iterador? ¿Con qué función? De estas. Claro, lista iter avanzar. Entonces, misma lógica, ¿no? Sigo con la misma lógica, los avanzo los dos hasta que uno llegue al final, ¿no? En vez de ver si es null, hago lista iter al final, que además es bastante descriptivo, ¿no? El while se explica solo. Y después cuando quiera ver iter 2 a qué valor apunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué función hay que llamar? Los nombrecitos, acá está. Sí, ver actual. Pero si yo lo dejo así igualito, o sea, traduje todo línea por línea, ¿qué falta? Destruir el iterador. Perfecto, falta destruir el iterador. Porque si no destruyo esto, está mal. Va a pasar que va a quedar esa memoria sin liberar. Y en términos de complejidad, ¿cómo va en comparación al otro? Es lo mismo, porque internamente... Esto también es ODN porque tenemos dos cosas ODN. Claro, sí. Y las primitivas todas estas de iterador son todas constantes, ¿no? Pues internamente el iterador va a estar haciendo algo similar, pero... Así que sí, ese es el detalle. ¿Y en espacio cómo va? ¿Tuve que pagar algún precio para hacer una función o es lo mismo? No, en espacio no es ODN porque el iterador no se tiene que guardar toda la lista ni nada de eso. El iterador es constante, ¿no? Entonces las características de uso de espacio y de tiempo son iguales a la del otro. O sea, no función estoy perdiendo, ¿no? A lo que habría que hacer
es guardarse el dato y después por destruir los dos. Tendría que hacer dato igual lista iteradora actual, ¿no? Pero bueno, así que ese es el ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? No, bastante claro, ahí se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mucho. Genial, mucho genial, mejor. gracias. Buenísimo. Bueno, tenemos 8 minutos. Vamos a ver. ¿Te parece Kahoot? No trajimos Kahoot para esta clase. No sé si alguien tiene un Kahoot preparado, pero yo no tengo. Perdonen. Bueno, podemos tratar de ver algún ejercicio en vivo. A ver, banquen que. Profe, ¿podemos ver por favor el de alternados? Porque me consumió la vida ese ejercicio y todavía no lo sé hacer. ¿Cuál es el de alternados? Hay uno que es División y uno que está en el conquista, RPL. creo. Ejercicio de división y conquista del parcelito. No, del RPL. Creo que es el último de División y Conquista. A ver, ahí lo veo. Igual esto ya es, aclaro, si quieren, nada, si ahora veo el ejercicio ese, si todos están de acuerdo con que lo haga, ahora lo vemos, pero ya es fuera de programa, si alguien se quiere ir, o sea, ya están en sus casas, ¿no? Pero si se quieren ir del Meet, nada, la clase ya estaría terminada. Bien. División y conquista. No sé si estoy tratando de ver, no sé quién es. Bueno, ahora estoy viendo el chat. ¿Ya solucionaron el problema del ejercicio de división y conquista? No, yo todavía no lo encontré, así que. O si querés te paso el enunciado por acá por el chat. Dale. Ahora lo busco y lo Ah, paso. es el 18. Ok, a ver. Entonces, tienen un arreglo de tamaño 2n y tienen datos, digamos, de C1 a Cn y después de D1 a Dn. Y lo que quieren hacer es ir alternando de C1 D1, C2 D2, C3 D3 y así, ¿no? Lo que dice es pensar primero cómo habría que hacer si el arreglo tuviera 4 elementos, ¿no? O sea, si tuvieras C1 C2, D1 D2. Luego pensar a partir de allí el caso de 8 elementos, etc. Para el caso de 4 elementos, ¿cómo harían? Yo tampoco lo sé, lo estoy viendo en este momento. Por eso les pregunto, ¿cómo harían en el caso de
de 4 elementos. Cambiás a 1 por A2. Los swapeás. Ok. Y supongamos, digamos, el caso base podría ser, tenemos un arreglo de 2 elementos, ¿no? En ese caso ya está solucionado, ¿no? Pues ya está alternado, ¿sí? Ese sería el caso base. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si, claro, ponele, swapeás C2 con D1, ¿sí? Si tuvieras un problema de tamaño 8, ¿no? ¿Qué harían? ¿Cómo harían para tener 2 problemas de tamaño 4, ¿no? Si tuvieran un problema de tamaño 8. Tenés que agarrar ponerle que dividís el arreglo, ponerle que en cuartos. Entonces el segundo cuarto lo cambias con el tercer cuarto. Y después haces otra llamada recursiva, en donde tenés como en cada mitad. Es como que vas como girando los cuartos Ahí va. hasta que va como swapeando todo. Claro, entonces, lo que deberían hacer es, si tienen un problema de tamaño 4, como decían acá, lo que tienen que hacer es swapear los 2 del medio. Si tuvieran un problema de tamaño 8, lo que deberían hacer es, en lugar de swapear los 2 del medio, deberían swapear entre los 4 del medio, digamos. ¿Está bien? Es decir, pasar los primeros 2 de la segunda mitad intercambiarlos con los primeros 2 de la primera mitad. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, voy a compartir pantalla a ver si se puede, si se entiende mejor. ¿Qué es lo que comentaba acá Eliana? ¿Se ve acá el editor? Dice, Que tienen C1, C2, D1, D2, ¿no? Este sería el n igual a 4. Con n igual a 2 es el caso base de tener C1, D1. ¿Está bien? Sí, Que esto... acá en el chat están pidiendo que le hagas un poco de zoom. Ok, Parece que algunos no ven. ahí va. ¿Está bien? Este sería el caso base. ¿Sí? Caso base, esto está resuelto. ¿Sí? Ahora, el caso este de n igual a 4. Lo que deberíamos hacer es swapear el C2 con D1. Entonces, esto me quedaría así, ¿no? Perdón. D2. Y acá dividimos, ¿no? Entonces tenemos una mitad que es C1 D1 y otra mitad que es C2 D2, ¿sí? Y estos son 2 casos base, ¿sí? Entonces son 2 problemas de n igual a 2, que esto lo podemos resolver, ¿sí? ¿Qué pasa cuando n es igual a 8? ¿No? Cuando n es igual a 8 vamos a tener C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, en lugar de swapear C4 con D1 nada más, swapeamos C3 y C4 con D1 y D2. Entonces vamos a tener, voy a copiar esto porque me va a estar toda la vida, vamos a tener algo así. Swapeamos este con este, esto así,
¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Otra vez dividimos el problema. Entonces vamos a tener C1, C2, D1, D2 y un problema de... vamos a tener algo de este estilo. ¿Sí? Que estos van a ser dos problemas de tamaño 4, que en realidad ya lo sabemos resolver porque lo tenemos acá resuelto. ¿Está bien? Entonces acá, esto está ok. ¿Sí? Y, o sea, sí se resolvería. Básicamente fue lo que dijo Eliana, pero nada, lo estoy pasando acá al ejemplo escrito. ¿Se entiende el problema? Sí, sí, se entiende. ¿Resuelve, digamos, la duda? Sí, ya el resto es, bueno, ver cómo se programa, pero no. Después es codearlo, sí. Pero en definitiva creo que la idea conceptual es esa. ¿Sí? Ahí entendí aplicándole edición y conquista. Sí, sí, antes estaba re perdido. Dale, buenísimo. Bueno, ahora sí, creo que ya estamos en horario. 100 es igual a 3, en realidad 100 es igual a 3. No No, se la cocina te resuelve, dice que no podés. claro, no se resuelve tan fácil porque no es potencia de 2. Creo que o sea, se podría resolver genéricamente, pero la verdad que, o sea, conceptualmente es lo mismo y no hace el ejercicio, digamos. Eso se volverían locos buscando casos bordes. Pero nada, la idea es esta. Para potencias de 2 sería esto. Siempre lo vas a poder dividir en mitades y dividir en cuartos, porque como son todas potencias de 2 está todo bien. ¿Está bien? Eh, Perfecto. Bueno, no sé quién está manejando el tema de la grabación, pero creo que ya podemos cortar. Bueno. Nos vemos, profe, gracias por la clase.